¿Por qué creer en Jesús? Por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 4. ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Una pregunta que la gente se hace con frecuencia es, si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? Se preguntan, ¿por qué tenemos que soportar tantas tribulaciones en la vida? ¿Por qué Dios permite que la gente experimente hogares destruidos y drogadicción, accidentes, enfermedades y muerte prematura? Violaciones, esclavitud, conflictos raciales, genocidios, guerras y otras formas de violencia, desastres naturales como terremotos, tsunamis y tornados, y miseria humana como el hambre y la pobreza. Como miembros de la raza humana, debemos reconocer que la raíz de toda la aflicción y las terribles cosas que ocurren en nuestra vida y en el mundo es un problema llamado pecado y su consecuencia de largo alcance. Muchos consideran que la palabra pecado es un concepto religioso anticuado, pero ¿qué es el pecado? Si es real, ¿cómo se volvió parte de nuestro mundo? Para responder a estas preguntas, necesitamos explorar el origen de la humanidad. El comienzo de la humanidad. Nuestro mundo fue diseñado para ser una expresión de nuestro Creador y de su carácter, no para estar lleno de dolor y sufrimiento. Cuando Dios formó la tierra, hizo primero el ambiente físico, incluyendo las plantas, los peces, las aves y todos los demás animales y los llamó buenos. Después, hizo a los seres humanos para ser como Él, de su misma esencia. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Dios no creó seres pecaminosos, los hizo a su propia imagen, como un reflejo de su amor, bondad, poder, integridad, creatividad y otros atributos. Después de crear a los seres humanos, Dios declaró que todo lo que había hecho era muy bueno, era un mundo sin mal. Los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Un rasgo esencial de nuestra creación a imagen de Dios es que somos seres espirituales. La Escritura nos dice que Dios es espíritu y cada ser humano tiene un espíritu eterno. Cada persona también tiene un alma, mente, voluntad y emociones, y un cuerpo que le permite interactuar con el mundo físico. Adicionalmente, Dios le concedió a los seres humanos el libre albedrío, incluyendo la habilidad para escoger entre lo bueno y lo malo. Nuestro creador no deseaba robots que hicieran automáticamente lo que él quisiera. Por el contrario, él deseaba seres que entendieran y apreciaran su propia naturaleza y que por su propia voluntad escogieran vivir de acuerdo a esa naturaleza. Aún más, creó a la humanidad para que estuviera unida espiritualmente con él, produciendo una relación profunda y cercana. La caída de la humanidad. Al comienzo, el primer hombre y la primera mujer vivieron en armonía con Dios. Sin embargo, después, haciendo uso de su libre albedrío, fueron en contra del único requisito que Dios le había puesto, una condición establecida para su propia protección y bienestar, pese a que Dios les había advertido que el resultado sería la muerte. ¿Por qué los primeros seres humanos escogieron desafiar a Dios? Ellos tomaron esa decisión después de haber sido seducidos por el enemigo de Dios, Satanás, también llamado el diablo o Lucifer. Satanás fue creado como un ser angelical. No obstante, debido a que intentó usurpar el trono de Dios, fue expulsado de la presencia de Dios, junto a otros seres angélicos que se unieron a su rebelión, deseando dañar a Dios. Satanás plantó una idea similar de rebeldía en las mentes de los primeros seres humanos. Les dijo que si ignoraban las instrucciones de Dios, no morirían, sino que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. En realidad, lo que él estaba diciendo es que no necesitaban a Dios para vivir y prosperar. Desgraciadamente, sucumbieron ante la sugerencia de vivir independientes de Dios y conscientemente siguieron su propia agenda. No se dieron cuenta que sus vidas mismas dependían de permanecer conectados a su Creador y a su naturaleza. Su decisión es a menudo conocida como la caída de la humanidad, porque los seres humanos pasaron de un alto estado donde tenían la naturaleza de Dios y reflejaban su imagen a un estado bajo el cual poseían una naturaleza pecaminosa y exhibían una imagen distorsionada de Él. Ese estado humano alterado es el origen del mal y el dolor en nuestro mundo.
Los primeros seres humanos fueron engañados por Satanás. Ellos sí murieron como consecuencia de su desobediencia a Dios. Primero, experimentaron la muerte espiritual, en la que fueron separados de Dios, incluyendo su gloria y la totalidad de su naturaleza. Segundo, sus cuerpos empezaron a deteriorarse poco a poco y finalmente experimentaron la muerte. Además, a través de sus hijos, transmitieron esos dos legados desastrosos, el espiritual y el físico, a toda la raza humana. Como dicen las escrituras, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Por causa del pecado, nuestros cuerpos físicos están ahora sujetos a las limitaciones del tiempo, el envejecimiento y finalmente la muerte. Todavía más aún cuando nuestros espíritus son eternos, están muertos para Dios, separados de su vida, a menos que sean transformados a través de la fe, mediante la muerte y resurrección de Jesús. Es por eso que Jesús dijo que debemos nacer de nuevo. Nuestros espíritus deben volver a nacer para que una vez más podamos reflejar la naturaleza de Dios. ¿Qué es el pecado? Pecar significa violar las leyes y mandamientos de Dios. Es vivir sin ley y en rebeldía contra la palabra de Dios. Otros términos para el pecado son transgresión e iniquidad. Pecado es todo aquello que no esté alineado a nuestro Creador y sus caminos. El pecado se manifiesta de varias formas. Lo vemos en las personas que quieren gobernar sus propias vidas, tomando sus propias decisiones independientemente de Dios y sus caminos, tal como lo hicieron los primeros seres humanos. Lo vemos en las personas que tratan de ganar la aprobación de Dios o de ganar la entrada al cielo según sus propios términos. Lo vemos en la gente que pelea activamente contra las leyes de Dios y sus mandamientos, convirtiéndose en su propia autoridad y determinando sus propios estándares de lo que está bien y lo que está mal. Lo vemos incluso en personas que saben hacer el bien y no lo hacen. El pecado no es un término religioso, es la violación de las leyes, la palabra y la voluntad de Dios. En su palabra, Dios nos da muchos ejemplos de pecado, que incluyen los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren presurosos a hacer el mal, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ciertos comportamientos que Dios llama pecado pueden parecer normales y legítimos para nosotros, pues son aceptables en nuestra sociedad. Sin embargo, eso no cambia cómo se siente Dios al respecto y no altera nuestra responsabilidad por ellos. Si queremos estar en el reino de Dios, debemos reflejar la naturaleza de Dios. Es por eso que las Escrituras dicen, por ejemplo, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las escrituras enumeran otros comportamientos corruptos que las personas cometen debido a su naturaleza pecaminosa, incluyendo idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando las personas no reciben a Jesús, están separadas de Dios, así que no entienden sus caminos. Por esta razón, constantemente caen en error y negligencia al no hacer lo que es bueno y justo, lo que les traerá paz a sus vidas. El transgredir de continuo la naturaleza de Dios mantiene al pueblo separado de su Creador, y tal separación resultará siempre en la muerte espiritual y física. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. No hay pecado que, practicado de continuo, no resulte en muerte. Independientemente de cómo las personas categoricen el pecado, si no le dan la espalda, su final sin duda será desastroso.
Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Algunas personas creen que porque no cometen pecados graves son personas buenas que no deberían ser calificadas como pecadores. Mas la Biblia declara que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza de pecado está presente en todos los seres humanos. Nacimos con ella y la heredamos a través de la caída de la humanidad. Entonces, el pecado es algo que nos aqueja a todos, sin excepción. El pecado no está limitado a actos extremos, tales como involucrarse en actos repetidos de obvia inmoralidad o como matar a alguien. Muchas personas religiosas siguen siendo pecadoras por el hecho de que se someten solo externamente a ciertas reglas morales, debido a que no se dan cuenta que necesitan rendir sus vidas a Dios, no entienden ni reflejan su verdadera naturaleza, permanecen en rebelión contra Él, porque nunca han tomado la decisión de apartarse de sus actividades egocéntricas para abrazar sus caminos. Como ya hemos visto, incluso una persona religiosa puede enfocarse a hacer cosas que piensa que le agradan a Dios, mientras omite la necesidad vital de recibir a Jesús y su sacrificio. No hay nadie en la tierra que no haya albergado alguna vez un motivo egoísta en su corazón, o que haya tenido un pensamiento malo en contra de otra persona, o que haya dicho algún tipo de mentira. Estas son pruebas suficientes de que el pecado habita en todos nosotros. Es imposible que alguien se abstenga de cometer pecado. Todos necesitamos recibir a Jesús y apoyarnos en el Espíritu de Dios. Algunos, cuando culpan a Dios por las cosas malas que ocurren en el mundo, asumen la posición de víctimas y olvidan asumir la responsabilidad por su propia condición de pecado. Trágicamente, hay multitud de víctimas inocentes de muchas clases de abuso, explotación y crueldad en nuestro mundo. Esas personas necesitan nuestra compasión y debemos buscar justicia en su nombre. Como dice la conocida frase, el pecado incita la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Sin embargo, estoy hablando de aquellos que tratan a Dios como si Él fuera el culpable y ellos no tuvieran culpa alguna. No se ven a sí mismos necesitando su ayuda y la salvación. No ven el problema del pecado en sus propias vidas. Además, gran parte de la psicología y psiquiatría moderna, así como las políticas y las leyes de algunas naciones, no reconocen la realidad del pecado. En cambio, se refieren a varios tipos de actitudes y comportamientos pecaminosos con otros términos, como estilo de vida alternativo o el derecho a elegir, o argumentan otras razones ante la conducta pecaminosa de la gente, tales como enfermedad o producto del medio. Tales factores pueden contribuir al problema, pero no son su raíz o causa. Consecuencias del pecado. No podemos acabar con el patrón destructivo de maldad y muerte en nuestro mundo si no lidiamos con la raíz del problema. Cuando entendamos lo que es el pecado, cómo daña nuestras vidas y por qué destruye el mundo, valoraremos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y el inmenso poder que Él desató a nuestro favor por medio de su resurrección. El pecado ofende a Dios y su peor consecuencia es que causa la separación entre Él y nosotros. Observemos algunas realidades del pecado. 1. El pecado al final no satisface. Muchas personas pecan mientras persiguen el placer y la satisfacción en sus vidas. Es un esfuerzo por llenar el vacío espiritual que hay en sus corazones. Sin embargo, algunas nunca experimentan placer en su pecado. Por el contrario, se sienten vacíos mientras pecan y después de pecar. Y aunque algunos disfrutan el pecado cuando comienzan a practicarlo, pronto descubren que el placer les dura poco. Después que pasa la satisfacción inicial, a menudo la culpa y la vergüenza se establecen. El pecado nunca puede satisfacer el vacío que genera la falta de una relación con Dios o la necesidad de salvación que los seres humanos cargan dentro de ellos. Muchas personas pecan porque están tratando de llenar el vacío espiritual que hay en sus corazones. 2. El pecado hiere a quien lo comete. Cuando las personas pecan, quienes resultan más heridos son ellos mismos, porque no solo tienen que lidiar con las consecuencias de sus transgresiones, sino que además continúan alineándose a sí mismos con la muerte espiritual.
pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En verdad, no hay paz para el hombre o la mujer que vive separado de Dios y de su voluntad, imposibilitados de escapar de la esclavitud del pecado. 3. El pecado hiere a otras personas. Los pecados de las personas afectan a aquellos que están a su alrededor, incluyendo y a menudo específicamente a sus seres queridos. Usualmente, la gente peca por razones egoístas. Cuando piensan en involucrarse en una acción pecaminosa, por lo general no consideran o no les importan los efectos que su acción tiene sobre otros. Por ejemplo, cuando un hombre casado comete adulterio, puede que piense solamente en el placer inmediato de esa relación, no en la forma como impactará a su esposa e hijos y o a la mujer involucrada. Las secuelas del adulterio y del divorcio pueden ser daño espiritual, mental y emocional de larga duración, así como dificultades financieras y otros problemas en las vidas de quienes son impactados por estos. 4. El pecado conduce a menudo a más y peores pecados. Debido a que el pecado produce solamente satisfacción temporal, algunos buscan duplicar ese placer o sentimiento momentáneo, una y otra vez, cometiendo otros actos de pecado, creando un círculo vicioso que puede ser muy difícil de romper. Aún más, el cometer un pecado puede despertar un apetito mayor por este, haciendo que la persona se degenere hasta que su comportamiento finalmente lo destruye. 5. El pecado esclaviza. Cuando cometemos un pecado, este se convierte en nuestro amo. El pecado no nos sirve a nosotros le servimos a él. ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Es más, adicionalmente a nuestros propios pecados, cargamos pecados generacionales en nuestra línea sanguínea que heredamos como consecuencia de los pecados de nuestros padres, abuelos y otros ancestros. Nosotros no escogimos esa herencia, pero ahí está, como una pesada carga sobre nosotros, y causa problemas inexplicables y fracasos en nuestras vidas. Por ejemplo, si usted observa la línea familiar de un alcohólico, frecuentemente descubrirá que uno de los padres o un abuelo, tío u otros parientes también fueron alcohólicos. Yo creo que cuando la Biblia menciona la iniquidad, por lo general se está refiriendo al pecado generacional. No hay absolutamente nada que usted personalmente pueda hacer para deshacerse de la iniquidad. No existe otro ser humano o una religión, avance médico o descubrimiento científico que pueda liberarlo de ella. Solo Jesús puede hacerlo, y a menos que lidie con ella, se transmitirá o transferirá a sus futuras generaciones. 6. El pecado lleva a la muerte. Muchos que incurren en pecados no creen que estos acarreen alguna consecuencia. Sin embargo, las escrituras establecen claramente que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Debido a que el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida, esta muerte puede no ser exclusivamente espiritual o física. En ocasiones puede también ser emocional, relacional y así sucesivamente. 7. El pecado acarrea castigo y consecuencias eternas. Dios debe castigar el pecado con el fin de ser fiel a su naturaleza y al carácter original del mundo que Él creó. Dios es bondad total. Él es santo puro. Si queremos conocer la perspectiva de Dios respecto al pecado, simplemente debemos mirar la cruz y ver el castigo que Él desató sobre su propio Hijo cuando Jesús cargó todos nuestros pecados sobre sí mismo y pagó por ellos en representación nuestra. O recibimos a Jesús como el suficiente sustituto por nuestros pecados o enfrentaremos el castigo por nuestras faltas. Muchas veces sufrimos diversos efectos negativos en nuestra vida como consecuencia de pecar. Sin embargo, el castigo final por todas nuestras ofensas lo recibiremos en nuestra próxima vida, en forma de juicio y separación eterna de Dios.
Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Todo lo que hacemos en esta vida queda registrado en el cielo, y cuando muramos, seremos juzgados en relación a nuestras acciones. No hay manera de escapar del juicio de Dios por el pecado, excepto por la provisión de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestros pecados y Dios dice que no los recordará ya más. Mas los pecados que no han sido perdonados serán expuestos y juzgados. La buena noticia es que cuando recibimos a Jesús y su provisión expiatoria a través de la cruz, su naturaleza y bondad son acreditados a nosotros. Conocemos el gozo y la paz de ser totalmente perdonados y limpiados de todo lo que hemos hecho mal. Esto es lo que significa para nosotros ser justos. Vivir en verdadera rectitud no significa adoptar la actitud arrogante de yo soy más santo que tú. Significa recibir la naturaleza de Jesús mismo y ésta se convierte en nuestra posición delante de Dios. Ya no tenemos que temer el castigo por nuestro pecado. Jesús ha pagado el precio de ese castigo por nosotros. Mientras estemos aún vivos, tenemos la capacidad de recibir salvación en Jesús, pero después que ocurre la muerte física, ya no hay más oportunidad para hacerlo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, su oportunidad es aquí y ahora. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, tanto así que vino a la tierra en la persona de Jesucristo para morir por nuestros pecados. La solución para el pecado. El pecado nos separa de Dios y distorsiona su imagen en nosotros, porque todo pecado es opuesto a su carácter. La naturaleza pecaminosa, así como los actos individuales de pecado, atrapan en muerte espiritual a aquellos que aún no han recibido a Jesús. Es más, cuando aquellos que han nacido de nuevo pecan, todavía constrictan al Espíritu Santo o apagan la vida del Espíritu Santo en ellos y por lo tanto necesitan ser lavados de su pecado. Jesús entregó su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que, ¿cómo recibimos lo que Él ha hecho por nosotros? Recuerde que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La solución para el pecado es el arrepentimiento. El arrepentimiento nos permite entrar en el reino de Dios, el cual se caracteriza no por dolor y sufrimiento, sino por justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento? Sin duda, muchas personas están insatisfechas o incómodas con sus vidas y quieren cambiar, pero no saben cómo arrepentirse. Una de las razones es que hay confusión generalizada de lo que realmente significa arrepentimiento. Muchos lo asocian con una respuesta emocional como llorar o sentirse culpable. Otros piensan que significa hacer varios actos de penitencia para expiar los pecados cometidos, tales como donaciones a organizaciones de caridad o negarse a sí mismos ciertos placeres o gustos. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento no es una respuesta emocional, aunque el arrepentimiento puede ir acompañado de emociones y no puede alcanzarse realizando actos de penitencia. La palabra griega que se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento indica la convicción sobre la propia culpa y significa un cambio de decisión. Una palabra relacionada significa pensar de manera diferente. Así que, después que un individuo se da cuenta de su condición espiritual de pecado, se arrepiente tomando la decisión de cambiar su mentalidad y sus actitudes incorrectas hacia Dios y hacia sí mismo. Y además se compromete a hacer un cambio en su comportamiento. Reconoce que a causa de su naturaleza y actos pecaminosos, su vida está en el camino hacia la destrucción y que ya no quiere estar más en ese camino. El arrepentimiento ha sido descrito a menudo como un giro de 180 grados para ir en dirección opuesta, alejándose de las actitudes pecaminosas, acciones inmorales y el egocentrismo.
acercándose al carácter, caminos y propósitos de Dios. Involucra la decisión de permitir que nuestra vida sea gobernada por Dios sin reservas. Es estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo de ahora en adelante. A menos que no nos arrepintamos, no podremos experimentar la provisión de Cristo para nosotros a través de la cruz, ni recibir el Espíritu de Dios. Y esto es crucial. Solo a través de la gracia y el poder que recibimos del Espíritu de Dios podemos manifestar la naturaleza de Dios, vivir de acuerdo a sus caminos y heredar la vida eterna en el cielo. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, su conducta y estilo de vida se van alineando cada vez más con el reino de Dios y sus prioridades. Tales cambios son la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en la vida del individuo, para acercarlo hacia Dios y permitirle vivir una vida recta. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aprendemos lo que le agrada a Dios leyendo su palabra y pidiéndole que nos enseñe y nos dirija a través del Espíritu Santo. Arrepentirse significa dar un giro de 180 grados dando la espalda a las acciones y actitudes de pecado y avanzando hacia los propósitos y caminos de Dios. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Las escrituras dicen que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Quizá ha habido ocasiones en que alguien le ha hablado sobre el amor de Jesús y el sacrificio que hizo por usted. O quizá ha habido momentos en los cuales, después que ha hecho algo malo, su conciencia le ha redargüido y usted se lamenta de haber hecho lo que hizo. Esos son casos en que la bondad de Dios Padre estaba moviéndolo a arrepentirse para que pudiera clamar a Él, ser reconciliado con Él a través de Jesús y disfrutar de una relación personal con Él. Dios quiere estar cerca de usted. Su amor por usted es tan grande que Él nunca cesa de llamarle y ofrecerle salvación y una vida completamente nueva. Bismarck es un supervisor de bodega que experimentó esa bondad de Dios que lo llevó al arrepentimiento, perdón y una nueva vida. Yo vine a los Estados Unidos desde Nicaragua cuando tenía 14 años. Inmediatamente me uní a las pandillas y empecé a consumir marihuana, cocaína y crack. No le tenía miedo a nada, era violento y buscaba experimentar emociones fuertes. Debido a ese estilo de vida, terminé en la calle robando para conseguir el dinero que necesitaba para comprar más droga. Mi adicción era tal que hasta vendía mi ropa y zapatos por 5 o 10 dólares solo para comprar drogas. Estuve hospitalizado varias veces por sobredosis de drogas. También traté de cometer suicidio 5 veces. Las primeras 4 me clavé un cuchillo en el cuerpo. La quinta vez me colgué de un cinturón. Me encontraron sin vida, pero por un milagro de Dios reviví. Creo que fue porque Dios tenía un propósito para mi vida. En ese tiempo no estaba buscando a Jesús, pero Dios usó a alguien para invitarme a una casa donde varios se reunían a orar y aprender sobre la Biblia. Mas todo lo que yo hacía era criticar su iglesia y su pastor, llamándole ladrón. Seguí criticándolos hasta que una mañana, mientras estaba en mi habitación, empecé a sentirme mal por todas las críticas. Lloré inconsolablemente. Nunca olvidaré lo que pasó después. Oí una voz que dijo, así es como quería verte. La convicción de parte de Dios fue tan fuerte que no pude dejar de llorar. A partir de ese momento, mi vida dio un vuelo increíble. Jesús borró mi pasado y me dio un nuevo comienzo. Había sido un drogadicto por 20 años y miembro de una pandilla, fornicario y adúltero. No le temía a nada y no me importaba mi vida ni la de nadie más. Pero hoy soy un hombre que teme a Dios y me siento totalmente restaurado y feliz. Estoy empleado, cuido mi hogar y sirvo en la iglesia. Pasos para un genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es simplemente una creencia intelectual en Dios y reconocer nuestra condición espiritual de pecado. También involucran los siguientes pasos. 1. Reconocer y confesar nuestro pecado con convicción genuina.
Debemos reconocer honestamente delante de Dios las faltas que hemos cometido de pensamiento, palabra y obra, con convicción genuina por haber vivido de una manera que es contraria a su naturaleza. Hay un libro en la Biblia llamado Salmos, y en uno de esos salmos leemos: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Cuando miramos a Dios, nuestro Creador, y admitimos delante de Él nuestros pecados, y también cuando le expresamos nuestro deseo de ser transformados, Él activa el perdón que hemos recibido a través de Cristo. La sangre de Jesús derramada en la cruz se hace efectiva como el pago por nuestras transgresiones. Las Escrituras dicen: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y que quien descubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Dios espera que nos demos cuenta de la condición pecaminosa en la que estamos y que recurramos a Él para perdón, limpieza y renovación. 2. Tomar la decisión de abandonar el pecado. Cuando nos arrepentimos genuinamente, nos alejamos de las actividades, personas, objetos y lugares que influyen en nosotros para que pequemos. Si voluntariamente nos exponemos a situaciones que nos tientan y nos hacen pecar, entonces nuestro arrepentimiento no era genuino. Necesitamos comprometernos a separarnos de lo que Dios llama malo e injusto. Y debemos permitir que la sangre de Jesús, la cual Él derramó en la cruz, rompa las cadenas de pecado e iniquidad que obstruyen nuestra vida espiritual, tal como las arterias obstruidas obstaculizan el flujo de la sangre de una persona, para que podamos ser verdaderamente libres de pecado. Tomar la decisión de dejar atrás el pecado no significa que nunca más experimentaremos tentaciones o pensamientos pecaminosos, o que no cometeremos un pecado jamás en nuestra vida. Más bien significa que ya no deseamos pecar más y que el pecado ya no sigue siendo un hábito para nosotros. En la Biblia, cuando Jesús perdonaba y sanaba a las personas, algunas veces les decía: no peques más o deja tu vida de pecado. Tenemos que dejar nuestro estilo de vida de pecado y desear vivir para Dios, haciendo lo que le complace a Él. 3. Recibir el perdón de Dios a través de la fe en Cristo. Si nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la maldición del pecado se rompe en nuestras vidas y el juicio de muerte espiritual ya no pesa más sobre nosotros. Somos libres. La culpa y la recriminación ya no pueden amenazarnos más y la siguiente verdad aplica para nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez que usted se ha arrepentido, confesado su pecado y aceptado el sacrificio de Jesús para liberarlo de su naturaleza pecaminosa, no siga ya esclavizado por los recuerdos de sus errores y faltas del pasado. Su cautiverio ha terminado. La libertad en Jesucristo le permite edificar una vida de bendiciones y una herencia de libertad para sus descendientes y todos aquellos que heredarán las consecuencias de sus decisiones. Dios quiere que tengamos convicción de nuestros pecados para que acudamos a Él y nos arrepintamos. Él no quiere que experimentemos continuamente la culpa, vergüenza y condenación que solo hacen que queramos huir de Él. De nuevo, cada vez que usted peque, inmediatamente confiese sus pecados a Dios, pídale perdón, reciba su perdón a través de Cristo y renueve su compromiso de dejar el pecado y vivir por el Espíritu. Las Escrituras nos aseguran que, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. En Jesús, usted tiene una naturaleza completamente nueva. Se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. 4. Creer en el Evangelio de Cristo. Recuerde que Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No solamente es necesario experimentar convicción y remordimiento,
confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, sino también activamente creer en el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de la llegada del reino de Dios a la tierra, el cual nos libera del pecado y de la muerte. Él cree completamente nuestra transformación y nos restituye a Dios. Crea en el Evangelio. Usted no tiene que estar controlado por el pecado, esclavizado por acciones y actitudes erróneas. Permita que Dios le perdone y cambie su vida, tal y como lo hizo con Fátima García, una ama de casa de República Dominicana. Mi encuentro con Jesús vino en un tiempo crucial para mí. Me sentía vacía, sola emocionalmente y sin apoyo espiritual. Tenía muchos problemas en mi matrimonio y tuve que divorciarme de mi esposo. Además, estaba triste por el reciente fallecimiento de mi padre y todo se veía gris para mí. Caí en una profunda depresión y fui hospitalizada. Le pedí a Dios que me llevara para estar con mi papá. Ya no quería vivir más. Mi depresión era tan fuerte que estuve en coma por 6 horas. Cuando desperté, pensé en mis hijos y en mi mamá y supe que debía vivir por su bien. Mi depresión había causado otras complicaciones físicas, presión alta y problemas con la glándula tiroides. Los doctores dijeron que necesitaría medicamentos por el resto de mi vida. Cuando una amiga se enteró de la condición en que me encontraba, me invitó al ministerio El Rey Jesús. Yo no quería ir, pero ella insistió, así que decidí ir y buscar de Dios. Cuando oí el mensaje del pastor, sentí una paz inmensa. Finalmente había encontrado a Jesús. Sentí un arrepentimiento profundo por haber vivido separada de Él y decidí entregarle mi desastrosa vida a Él, para que Él la transformara. Seguí asistiendo a la iglesia y poco a poco empecé a darme cuenta que mi vida estaba tomando una dirección completamente nueva. Las oraciones empezaron a provocar una gran transformación. El Señor ha seguido bendiciéndome y he aprendido a orar por mis hijos y mi familia. Después de un tiempo, los doctores dijeron que ya no necesitaba medicamentos, así que dejé de tomarlos. Jesús me ha enseñado a llevar la relación con mis hijos y tengo una mejor relación con mi ex esposo. Usted no tiene que estar controlado por el pecado ni esclavizado por actitudes y acciones erróneas. Muchos huyen de la verdad de Jesucristo porque no quieren ser confrontados con sus pecados, pero Jesucristo no puede recibirse a medias. Dios en su bondad ha estado allanando el camino para que usted regrese a Él. Si usted reconoce sus pecados, acepta el perdón en Jesús, deja su estilo de vida de pecado y cree en el Evangelio del Reino, recibirá a Jesús y la vida eterna que solo Él puede dar. Usted tendrá una naturaleza completamente nueva, una que es como la misma naturaleza de Dios. Se reconciliará con su Creador, tal como si nunca hubiese pecado. Este proceso no necesita ser complicado, solo requiere una simple oración en voz alta. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Creo que Jesús murió en la cruz por mí y que fue resucitado de entre los muertos. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y rompo toda conexión que haya establecido voluntaria o involuntariamente con el pecado y con el diablo. Jesús, te pido que entres a mi corazón y transformes mi vida. Rechazo todos los pensamientos y comportamientos que no reflejan la naturaleza de Dios y te pido que me ayudes a caminar en tus caminos, conforme a tu gracia y poder, a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Él lo ha salvado de las garras de una naturaleza pecaminosa y le ha concedido el ser perdonado por todos los pecados que alguna vez usted cometió, y ha puesto a su disposición una vida nueva y una relación eterna con Dios el Padre. Ayude a aliviar el dolor y sufrimiento del mundo. Ahora que se ha reconciliado con Dios, pídale a Jesús diariamente que lo use para divulgar y expandir el reino de sanidad, liberación y justicia de Dios en nuestro mundo. Tenemos una promesa confiable de parte de Dios por la cual, cuando la plenitud de su reino venga,
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.